Son ya las 8 de la mañana con 5 minutos y a esta hora de la mañana les saludamos cordialmente a través de la plataforma Zoom al coronel en servicio pasivo José Hidalgo. Él es licenciado en Ciencias Militares, ha sido oficial de Estado Mayor del Ejército, ha sido también comandante de varias unidades militares, jefe de operaciones de inteligencia y logística en varios repartos militares, piloto, instructor de vuelo y exdirector de la Escuela de Aviación de Pastaza. Y le hemos propuesto hablar en estos minutos sobre la seguridad en la frontera colombo-ecuatoriana. Hay algunos temas que se han generado en el transcurso de los últimos días y creemos oportuno analizarlo en estos minutos. Y la frontera amazónica entre Ecuador y Colombia históricamente ha tenido baja presencia institucional, pobreza y economías ilegales. Esto ha permitido que grupos armados, disidencias guerrilleras y organizaciones narcotraficantes utilicen el territorio como corredor estratégico. ¿La presencia de grupos armados en la frontera es un problema nuevo o es el resultado de décadas de abandono estatal? Les saludamos cordialmente Manolo Escobar y Jaime Rosero. Coronel, muy buenos días. Muy buenos días, licenciado. Gracias por la cordial invitación. Un saludo a toda la ciudadanía de el Cantón Rumiñahui, cantón en donde yo tuve la oportunidad de vivir, y por el servicio militar pues tuve 4 años en el sector. Un saludo de la provincia de Pastaza. Bueno, el tema es bastante complejo, bastante trascendental en el tema de la seguridad fronteriza. Me voy a trasladar a los años 2007, justamente cuando tuve la oportunidad de comandar allá una unidad en el límite. ¿Tenemos algún problema de internet, coronel? Y por parte de Nariño. Veamos qué pasó. Ahí estamos. Veamos qué pasó ahí. Ahí estamos bien. Algo mejoró, sí. Ahí estamos. Algo pasó. Entonces le mencionaba que la oportunidad de haber estado presente en esa frontera hoy en día muy crítica, pues me da la visión de ver cómo la situación al momento ha escalado por esa falta de control de la parte sur de Colombia, especialmente en el sector de los departamentos de Putumayo y de Nariño, donde estaban asentados en ese tiempo, hablo del 2007, estaban asentados el Frente 48 de las FARC, que tenía la incidencia en todo el sector fronterizo, bajo esta incertidumbre del control fronterizo colombiano, y que en su debido tiempo hubo una presión del ejército colombiano que obligaba a estos grupos de guerrilla, o de bandidos, como lo llaman en Colombia, a que replieguen y busquen escondites en el sector ecuatoriano. Esto ha ido trasladándose mucho porque el tema de la inseguridad en Colombia se orienta más por el tema de el alto índice de crecimiento de los sembríos de coca en el sector. Esta parte es lo que hoy en día en los estudios, en los análisis, en los informes públicos que existen, especialmente de la revista informativa Inside Crime, se habla de que existen en Colombia más de 250,000 hectáreas de sembríos de coca y una gran cantidad de laboratorios de procesamiento de droga que justamente con todas estas mutilaciones de estos grupos de delincuencia organizada, los grupos guerrilleros colombianos, las disidencias de las FARC, han ido convergiendo en ser los organismos que se dedican a este mundo, al tráfico internacional, al tráfico transnacional, utilizando las vías donde pueden tener esas posibilidades accesibles para hoy tomar el Ecuador como un punto de partida, viendo que el Ecuador está inmerso en un espacio, por eso al Ecuador se lo conoce en este ámbito de la narcodelincuencia, un estado sándwich, porque estamos dentro de la parte norte de Colombia, que es el primer país productor y exportador de estos alcaloides, y por la parte sur tenemos a 2 productores de la hoja de coca, que es Bolivia y Perú, y por el Perú el tráfico de armas, es decir, es un compendio a donde han orientado estos esfuerzos. ¿Para qué? Viendo las imposibilidades que hoy en día, cómo se está presentando el Caribe con la presencia norteamericana en el Mar Caribe. En el lado costero colombiano no tiene tanta amplitud como tiene nuestro lado ecuatoriano. Y hay que recordar que nuestro sector, en el Ecuador,
en el gobierno de Pasto crearon 27 puertos a lo largo del litoral marítimo ecuatoriano, y entre ellos se han fomentado los 5 puertos principales para la exportación de los productos que el Ecuador exporta al mundo. Y entre estos, pues aquí hay el Ecuador es uno de los países, yo diría, entre los primeros exportadores de los productos como es camarón, cacao, banano, flores, es decir, productos de altísimo consumo, especialmente en Europa y en Estados Unidos, donde estos grupos criminales inciden. ¿Para qué? Para contaminar estas mercancías, bien sea en el litoral o bien sea en mar abierto. Pero ¿qué es lo que pasa, coronel? ¿Qué es lo que estaría pasando en nuestra frontera? Autoridades ecuatorianas han denunciado la presencia de grupos como los Comandos de la Frontera, vinculados a disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que estarían utilizando nuestro territorio para logística, para narcotráfico o de pronto para refugio. ¿Qué tan real es la presencia de guerrillas colombianas operando dentro del territorio ecuatoriano, coronel? Los 3 términos son los correctos, porque hoy en día estos grupos se han dedicado a buscar el refugio, y que recuerdo yo, desde ese año 2007 que tuve la oportunidad de comandar ahí, que en mi comando destruimos alrededor de 19 campamentos donde habían estas presencias esporádicas que venían, se refugiaban estos grupos de delincuencia, especialmente las FARC, y se refugiaban en el territorio ecuatoriano para evitar los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas colombianas, partiendo por ahí. Ahora luego, ¿qué pasa con nuestro país? El mismo hecho de estar en un punto geoestratégico muy, diría yo, muy adecuado para estos ilícitos, pues han buscado la forma de cómo ingresar con todos estos ámbitos, especialmente los actuales que estamos viendo, la minería ilegal y el narcotráfico, que son los principales generadores de las economías criminales. Y a esto se suma de que justamente aquí se puede notar muy claramente cómo incide el lavado de activos aquí en el Ecuador. Eso es muy evidente. Entonces, todo lo que estamos viendo es el reflejo de lo que se sembró en esas épocas, cómo han incidido acá en el Ecuador, cómo han incursionado hoy en día estas disidencias de la FARC, especialmente los Comandos de la Frontera, donde yo escuchaba la vez pasada que decían que Nuevamente hay una interrupción nuevamente, coronel. Mucho en el sector de Sucumbíos. A ver, veamos, hola. A ver. Ahí estamos nuevamente. Ahí estamos. Es problema de conexión. Hay un problema de internet. Continuamos, por favor. La conexión. Yo como les indicaba que justamente la presencia de estos grupos ha incidido que el accionar de Fuerzas Armadas colombianas, la falta de presencia en su frontera sur, que el Ecuador tenga control en su frontera. El reciente bombardeo en el sector de Sucumbíos lo que ha hecho es escalar una situación política que el presidente Petro está creando como un escudo de lucha ante una cercana proceso electoral, donde su parte interna, su política interna está tan conmocionada, tan encontrada con el ámbito político interno de Colombia. Muchos cuestionamientos entre sus miembros. Recién estaba viendo una disputa entre el presidente del Banco de la Nación con el presidente Petro. Es decir, hay una serie de inconvenientes en el ámbito político. Y desde luego, pues esto está generando un ambiente donde él busque un espacio, una escena para cambiar la idea y la imagen de lo que está sucediendo en su política. Es lamentable porque hay que ver la situación regional, qué es lo que está afectando a los países y cómo tienen que enfrentar este mal que está afectando no solamente a Colombia, a Ecuador o a América, sino al mundo entero. Y ojo, aquí resalto algo más, que no se está tomando en cuenta la presencia de estos grupos musulmanes, especialmente de Hezbollah, ¿no? Es algo crítico. Y ahí en Colombia existen muchos laboratorios, una gran cantidad de laboratorios donde están operando y donde están siendo dirigidos por esta gente. Y acá en América Latina tenemos la presencia de Hezbollah, especialmente en el sector de las 3 fronteras, que es Uruguay.
toda esta situación, hoy la América está contaminada justamente ¿por qué? Para que se produzcan estos ilícitos, para que exista esta cadena de logística, para que desde América, desde Sudamérica especialmente, donde hay estas grandes plantaciones, se distribuyan para el mundo toda esta clase de ilícitos. Coronel, eso es preocupante. Coronel, aparece a encender el avispero el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y le dice directamente al presidente Petro: usted ha sido permisible, ha permitido que sigan en auge estos grupos, ¿no? Y Uribe da 5 grupos, da provincias, Frente Oliver Sinisterra, Comandos de la Frontera, Columna Móvil Franco Benavides, Frente Iván Ríos, Ejército de Liberación Nacional, ELN. La Amazonía, Esmeraldas, San Lorenzo, Tumaco, afectados. Es decir, se permitió, es lo que dice Uribe. ¿No ve usted una acción del presidente actual, del presidente Petro? Y ese es el motivo del problema de los aranceles, que a lo mejor terminan dándole la razón al presidente de Ecuador. Mire, el tema arancelario es una herramienta internacional que es una parte activa de cómo hay que incidir para presionar de cierta manera a los estados para que ejecuten políticas de seguridad. Estamos viendo que aquí en Colombia la política de seguridad está completa muerta en la frontera sur. El mismo hecho de decir que en Colombia existen más de 250.000 hectáreas de siembra de coca. Y vamos a poner el ejemplo de la supuesta bomba que encontraron en Colombia, algo completamente ilógico, disparatado, que el señor presidente Petro anda, yo no sé, siempre disvariando con cosas, con teorías completamente salidas de la lógica, que apareció una bomba lanzada por el Ecuador. Algo tan ridículo, que una bomba no salta, no da grandes saltos, a lo menos en un territorio fangoso, en un territorio que un peso de 250 kilogramos, desde la altura lanzada, es decir, la velocidad y el peso, hace que se hunda en ese territorio, más no que produzca un rebote. El rebote puede producirse tal vez en un terreno que sea duro, que pueda existir el efecto del rebote, pero no para que exista un salto tan grande. Tiene que cruzar todo un río que estamos hablando de más de 150 metros de ancho del río San Miguel. Entonces son cosas ilógicas que se salen de la imaginación. Y qué coincidencia que esa granada o esa bomba cae en un bonito sembrío de coca. Es decir, es una sinvergüencería del Estado, del presidente colombiano, de hacer una demostración y una insinuación. Yo quiero aquí hacerles notar a toda la ciudadanía cómo operan estos grupos de delincuencia, estos grupos de las mafias terroristas en el sector colombiano, ecuatoriano, en la frontera, cómo se infiltran en el lado ecuatoriano. ¿Para qué? Para tener familiaridad, para tener presión, para exigir y extorsionar los terrenos donde ellos ven que son de su interés. Entonces no vengan a decir que era la finca de vaquitas. Ahí se escondía el grupo del Comando de la Frontera. Mire, yo tuve una experiencia en el sector del Carmelo, en la provincia del Carchi, alguna vez que fue a hacer un patrullaje, donde el dueño de una hacienda nos indicaba que no podía llegar él a su casa, que estaba cercana a la frontera con Colombia, por el río Mira, porque le tenían invadido ahí gente del ELN. Fuimos allá, llegamos al sitio, hicimos nuestra operación militar, estuvieron varios reporteros de los medios de comunicación del Ecuador, y donde efectivamente vimos que esa casa estaba ocupada por gente del ELN, por lo que tenía escrito en sus paredes, sus gráficos, sus mapas, sus calendarios de lo que hacían, y tuvimos que causar una destrucción total a esa infraestructura que había ahí. Era una ocupación. Eso pasa en toda la frontera con el Ecuador. Entonces, el decir que era simplemente una hacienda, algo muy simple, no es así. Ahí se esconden, bajo esas condiciones se esconden. Esas son
las pantallas las cortinas que ponen para tapar todos sus ilícitos. Cortinas de humo. Coronel, ¿usted cree que dicen que cuando uno tiene un mal o una enfermedad hay que ver qué está ocasionando? O sea, cortar el tema de raíz. O sea, se puede prácticamente destruir. Yo tengo aquí las cifras desde el 2023. Usted nos dio una cifra reciente de 250,000 hectáreas. No creo que haya una cifra actualizada porque está hasta el 2024, 261,000 hectáreas. ¿Se puede destruir todo esto, coronel? Imagínense lo que nos ahorraríamos, porque sigue produciéndose droga para exportarla al mundo entero, lógicamente pasando por Ecuador. ¿Se puede acabar con estas plantaciones? Mire, ahí viene un término que es la voluntad política del Estado que está siendo afectado. Si Colombia tuviese ese interés de erradicar todas esas plantaciones, ya lo habría hecho desde hace mucho tiempo atrás. Recordemos que han habido periodos presidenciales que han apoyado la erradicación de las plantaciones de coca, y otros gobiernos que no, que se han quedado impávidos, como el actual, donde inclusive, según las cifras actuales, que usted menciona algo más allá, yo hablaba de más allá de 250,000 hectáreas, se han ido incrementando en el paso del tiempo, y especialmente en este último periodo. Se habla que hay un incremento más del 30% de las plantaciones. Entonces, si hablamos de incremento de plantaciones, Colombia produce más de 2.600 toneladas de cocaína al año. Entonces tenemos que darnos cuenta cuál es la grave afectación que tiene Colombia. Colombia no sale de este letargo desde los años 80 de la época de Pablo Escobar. Entonces, es algo que para el Ecuador ha sido complejo mantener una frontera. Una cosa es hablar desde aquí o mirar desde a lo lejos la frontera, y otra cosa es estar ahí en la frontera selvática de nuestra Amazonía, especialmente la Amazonía, que es bien compleja, y por donde se infiltra la gente. Por eso es que han buscado las rutas, como hoy se conocen las rutas del Pacífico, para entrar por tierra y por mar, a buscar los puertos para la repartición del mundo, e incluso tener los contactos en mar abierto para contaminar las embarcaciones. Es una mafia, es una red bastante compleja que hay que verla desde esa óptica, que no solamente hablamos de un grupo de delincuencia que trata de cruzar con drogas acá al Ecuador. A propósito de lo que menciona, coronel, muchos expertos sostienen que varias disidencias guerrilleras han evolucionado hacia estructuras criminales enfocadas en economías ilícitas, perdiendo gran parte de su motivación política original. ¿Los grupos armados que operan en la frontera siguen siendo ideológicos o se han convertido definitivamente en organizaciones criminales, coronel? No, ya definitivamente hoy son organizaciones criminales. ¿Por qué razón? Si hacemos un recuento de los años 60, cuando empezó el aparecimiento de los grupos guerrilleros, ¿cuál era la ideología de los grupos de guerrillas de ese tiempo? Era la toma del poder por la fuerza, por las armas. Entonces, esa ideología, en el transcurso del tiempo se ha ido traduciendo a que se cambie esa ideología a ser grupos ya netamente de delincuencia organizada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo actuaba antes las FARC con la presencia de estos grupos de narcodelincuentes en Colombia? Lo que hacían era brindar seguridad a estos grupos dedicados a estas economías criminales. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que era tan rentable el negocio de los ilícitos, de las drogas, ellos empezaron a meter la fuerza. ¿Para qué? Para desplazar a los narcotraficantes, los originarios, hablemos así, para ellos tomar el control. Ya no eran grupos de seguridad, eran quienes tomaban el control, quienes cuidaban a la ciudadanía y quienes extorsionaban a los ciudadanos. Recordemos que en Colombia, en la frontera sur, han habido grandes masacres a campesinos. ¿Por qué razón? Porque justamente estaban tratando que esta gente sean los fieles cumplidores de los deseos de los grupos de delincuentes. Y sobre lo que usted acaba de mencionar, coronel, y con eso finalizamos, las poblaciones rurales y comunidades indígenas de la frontera enfrentan extorsión, enfrentan reclutamiento forzado, desplazamiento y control territorial de grupos armados, lo que afecta su seguridad y desarrollo. Hablemos del impacto que tiene la violencia fronteriza en las comunidades locales. Mire, la evidencia está ahí, ¿no?
La evidencia es clara. Los testimonios de la gente es ahí porque justamente la extorsión, la intimidación y la extorsión son los dos elementos que utilizan estos grupos de delincuencia organizada, estos grupos criminales. ¿Para qué? Para tomar control de las tierras, para exigir a los campesinos a que sean los que se les conoce como raspachines, quienes trabajan para sacar la coca y para hacer los traslados a diferentes laboratorios. Entonces, todas estas situaciones es lo que le pone crítico, y el presidente Petro se hace de la vista gorda de lo que está pasando. Es lamentable escuchar, y sí tengo que hablar claramente contra las declaraciones del presidente Petro, que inculpa al Ecuador de no tener el control de la frontera y nos culpa a nosotros de ser los grandes exportadores de droga al mundo. El culpable es él, porque en el mundo, en toda la situación de estos tráficos de ilícitos, nace en Colombia. Y vuelvo a insistir, aquí en América tenemos algo que no se está enfocando muy bien, la presencia de estos grupos musulmanes de Hezbollah. Eso es lo que le pone crítica a la situación de la presencia de estos grupos de delincuencia organizada aquí en América del Sur, y más que todo la proyección que tiene hacia África, hacia Asia especialmente, y hoy la incidencia directa a Europa, partiendo ¿desde dónde? Desde Chile. Entonces, la situación aquí en América es una situación muy crítica, que hay que poner mano dura, hay que poner un trabajo coordinado entre estados. ¿Para qué? Para frenar este alto índice de delincuencia organizada. Y recordemos algo más, que toda la delincuencia que fue en el gobierno del expresidente Maduro, que soltaron más de 3.000 delincuentes para que vengan a poblar toda la América del Sur. Fue una avalancha justamente con estas intenciones. Eso tenemos que ver con la geopolítica, la geoestrategia que utilizan estos grupos de delincuencia organizada, estos grupos criminales, donde están asediando los países principales, ¿no? Perfecto, con eso nos quedamos. Queremos agradecerle a usted por haber atendido este requerimiento periodístico, coronel. Muchas gracias. A usted, mi estimado Jaime Lucero, muchas gracias. Manuel Escobar, un gusto también, y saludo a toda a la ciudadanía ecuatoriana. Lo vamos a requerir, coronel, porque quedan algunos temas muy importantes que usted como estratega político los conoce. Vamos seguramente a tener otra reunión. Le agradecemos, coronel. Buen día. Muchas gracias al coronel en servicio pasivo José Hidalgo, les decía, el excomandante y jefe de operaciones de inteligencia y logística. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Finalizamos esta emisión informativa correspondiente a este día, viernes 17 de abril 2026. Recuerden la invitación cordial para en horas de la tarde, los artistas en 88. Alegramos la vida, mi querido Jaimito. No se pierdan hoy, 16:30, un gran maestro de la música desde Sangolquí, el maestro Gustavo Cárdenas. Y a las 17:40, un grupo muy querido, Antología Musical, estará poniendo la nota para alegrarnos en este día. Viernes está un poquito nublado, esperemos que no se complique más el tiempo. Muchísimas gracias por habernos sintonizado, por habernos escuchado, por habernos mirado. Les agradecemos y les deseamos lo mejor en el fin de semana. Muy buenos días. Con su permiso.